Hoy en día es cada vez más común que los consumidores busquen un teléfono con una pantalla mucho más grande. Sin embargo, no todas las personas piensan de la misma manera y desean buscar un teléfono mucho más compacto y que no sea tan estorboso, por lo que en esta lista he puesto algunos de los teléfonos más interesantes a mi parecer, teniendo en cuenta bastante el tamaño de su pantalla. Así que ponte cómodo que empezamos. Los iPhone en su gama de entrada, por así decirlo entre comillas, o las versiones no Pro son una excelente opción teniendo en cuenta su tamaño de pantalla. Y es que el iPhone 14 con su pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas, dándonos una resolución de 2532 x 1170, nos da una densidad de píxeles de 460 y un brillo máximo de 800 nits, con un pico de HDR de 1200, la cual es una pantalla bastante pequeña pero de gran calidad, haciendo que su tamaño en general sea bastante compacto y cómodo a la mano, contando además con un procesador Apple A15 Bionic, el cual da un excelente rendimiento para este año y no tendrás ningún problema al momento de querer usarlo para juegos, para tareas diarias, para redes sociales y tener un excelente ecosistema con Apple. Pero también tiene sus limitantes y es algo que los usuarios se han quejado bastante, lo cual es que su tasa de refresco es bastante baja, simplemente 60 Hz, añadiendo que su precio también es relativamente alto, por lo que si deseas economizar un poco más, pues te recomiendo el siguiente, que es el iPhone 13. Y es que siendo realistas, Apple simplemente cogió el iPhone 13 y lo colocó un nombre diferente y lo vendió como si fuera un teléfono completamente nuevo, siendo el mismo iPhone 13. Así que las características tanto en su pantalla y en su procesador son las mismas prácticamente. Lo que sí creo que en un futuro puede hacer la diferencia es el sistema de actualizaciones, ya que probablemente Apple lo pueda tener mucho más en cuenta, dándole en un futuro un año más de actualizaciones. Pero lo que sí es algo positivo es que puedes conseguirlo a un precio mucho más bajo de cuando salió, logrando así tener un iPhone 13 con un rendimiento bastante sólido a un precio mucho más accesible. Y dejando de ser fanboys de Apple, vamos a pasar, por así decirlo, al mejor ecosistema Android que puedes tener, siendo Google una empresa que te ofrece teléfonos bastante interesantes por su precio. Y es el caso del Google Pixel 8a y Google Pixel 8. Ambos dispositivos son bastante similares, siendo el Pixel 8 un poquito más grande con su pantalla de 6.2 pulgadas respecto al del 8a de 6.1, pero su tecnología de pantalla es bastante similar, por no decir idéntica, dándonos en ambos casos un panel OLED de 1080 x 2400 píxeles, junto a una tasa de refresco de 60 a 120 Hz, con un brillo máximo de 1400 nits y un pico en HDR de 2000 nits. Y hablando del procesador, ambos cuentan con el Google Tensor G3, un procesador que es bastante solvente, aunque no da un rendimiento excepcional para la gama de precios por la que está, pero destaca más en el Pixel 8a. ¿Por qué decimos esto? Porque el Google Pixel 8a tiene una leve promoción que Google está dando, el cual tú das tu dispositivo antiguo, claro, tiene que ser uno de los cuales ellos te permitan recibir o entregar, dándote un precio mucho más bajo, alrededor de unos $120 menos, sin contar aparte el precio del dispositivo que estás ofreciendo, haciendo que el Pixel 8a sea una opción mucho más interesante, bajando mucho más de precio, teniendo el mismo procesador y por no decir siendo el mismo Pixel 8, con algunas características un poquito diferentes, sobre todo en cuestiones de cámara y fotografía nocturna. Pero en resumen, el Google Pixel 8a es una muy buena opción, pero si en ambos casos no los consigues con promoción, pues también podrás pensar en irte por el Google Pixel 8, ya que no hay mucha diferencia de precio entre el 8a y el 8. Aunque en mi caso creo que preferiría ahorrarme un poco más de dinero y irme por el 8A. Ahí te dejo a consideración tuya. Y hablando de otro fabricante que hace muy buen trabajo en el aspecto Android, pues este es Samsung, sí. Samsung con su Galaxy S23 nos ofrece una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.1 pulgadas con una resolución de 2340 x 1080 píxeles. Su pico de brillo máximo es de 1750 nits y su brillo estándar sería de unos 1200, dándonos una excelente calidad de visualización, ya que Samsung es bastante destacado en fabricación de pantallas. Su procesador es un Qualcomm Snapdragon 8 generación 2. Bueno, hasta este tiempo nos ofrecían un procesador de Qualcomm, mientras que los S24, por esa razón no los metí tampoco porque su precio es un poco más elevado, tienen un procesador Exynos. Hablando acerca de este S23, el tamaño es bastante considerable y hace de que sea bastante cómodo en mano, no siendo demasiado diferente respecto a su hermano del siguiente año, el S24. Tendrás un excelente teléfono con un muy buen soporte a nivel de software, no tanto como Google, que nos da 7 años, pero este Samsung todavía no entraba en el ámbito de actualizaciones tan extendidas de Samsung como lo son los S24, dándonos también alrededor de unos 7 años de actualizaciones. Pero eso no significa que sea un teléfono malo, sigue siendo un teléfono de gama alta con un muy buen rendimiento tanto para juegos como multitareas, y su cámara es bastante versátil. Las desventajas que podría tener, y como sucede en todos los dispositivos de este tamaño, pues su batería no es muy destacada que digamos. Lo mismo sucede con los iPhone, con los Google Pixel y con este Samsung.
Pasando con el siguiente dispositivo de una marca que nos ofrece también unos dispositivos bastante cómodos en mano, aunque un poquito más grande que los dispositivos anteriormente mencionados, es el Xiaomi 13. Este cuenta con una pantalla AMOLED Full HD Plus de 6.36 pulgadas, con una relación de alrededor de unos 20 novenos, con 2400 x 1080 píxeles. Esta pantalla se va hasta los 120 Hz y su brillo máximo es de 1200 nits y su brillo pico es de 1900 nits, un brillo bastante bueno para exteriores y otros ámbitos. El procesador que lleva es un Qualcomm Snapdragon 8 generación 2, procesador que tiene una tecnología de 4 nanómetros. Como es común de los Snapdragon, nos da un excelente rendimiento tanto en cuestiones de jugabilidad como en sistemas de procesamiento. Pero claro, no es la última versión del Snapdragon 8, pero sigue teniendo una muy buena vigencia para este año. Y por lo que destaca Xiaomi, la verdad es de que nos da una muy buena pantalla, una muy buena relación calidad-precio y un excelente rendimiento. Sin embargo, tiene algunas desventajas como lo podría ser MIUI, el cual no puede ser del agrado de todas las personas. Y sucede lo mismo en el ámbito de la autonomía con su batería, que a pesar de que es decente, pues no tiene un rendimiento bastante sobresaliente. Por lo que ahí tienes opciones que son bastante aceptables y te dan un muy buen rendimiento, teniendo una pantalla mucho más pequeña y un tamaño mucho más compacto para que sea más cómodo en mano. Y por qué no, ¿cuál sería tu lista preferida de dispositivos pequeños y compactos? Y por cierto, no te olvides de suscribirte, darle like, y te dejo aquí otros videos que también te pueden interesar.